Buenas tardes a todos. Ya estamos llegando a la recta final del año escolar. Esta es la última semana completa y como les había dicho, pues ya se acabaron los temas. Este, Ayer hicimos el examen de práctica y como grupo pues salimos muy bien, sacamos 160. Así que sí vamos pues por buen camino de todas maneras, aunque hay uno que otro errorcito por ahí. Y les dije pues que estos días pues más que nada van a ser pues de relleno. Esto pues ya lo vimos. Este, y es nada más para tener algo de fondo. O sea que no, en sí no vamos a apuntar nada. Este, porque pues estos apuntes ya los tienen. Lo que quiero que me digan ustedes es qué tema no les quedó muy claro o qué conceptos no les quedaron muy claros para ayudarles un poquito y que, como les digo, no vayan tan cerrados al día del examen. Porque no sé si se dieron cuenta que el examen de sociales es como el otro, como los otros exámenes, ¿no? Sin embargo, la ventaja del examen de sociales es de que ya podemos llevar información, y no necesitamos leer todo. En el caso del lenguaje, por ejemplo, pues no tenemos la capacidad de leer todos los poemas y todas las novelas existidas y por existir. Así que ahí sí nos podemos tardar un poquito más en leer los párrafos y tratar de capturar la información. Pero en el caso del examen de sociales, perdón, hay cosas que pues si entendemos y pusimos atención, ya llevamos. Por ejemplo, eso de los eventos en Berlín después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Ahí venía la línea del tiempo, venían unos mapas, etcétera, etcétera. Pero ya teníamos una idea de los eventos, de lo que había pasado, y ya nada más era cuestión de ver las opciones y corroborar. Entonces, en ese tipo de situaciones es cuando nos damos cuenta que llevando el conocimiento previo no nos vamos a distraer tanto leyendo, ¿sí? En cosas donde de a tiro pues no nos acordamos, pues sí, leer el párrafo. Ahora, ¿cuál es la mejor estrategia en este tipo de exámenes? Siempre pues es leer la pregunta primero con mucho cuidado y las respuestas. Ya que leímos la pregunta y las respuestas, entonces ahora proseguimos a leer el párrafo o la información. Antes no, porque así ya llevamos una idea de lo que buscamos, ¿sí? Si primero nos ponemos a leer sin saber lo que nos preguntan, quizás vamos a perder el tiempo con conceptos que ni siquiera tienen nada que ver con las respuestas. Sin embargo, si primero leemos la pregunta y después las cuatro opciones, y ya de ahí entonces empezamos a leer el párrafo o a ver la gráfica, entonces ya tenemos una idea más clara de lo que estamos buscando y eso nos va a ahorrar mucho tiempo. Entonces, son pequeños detallitos a los que les debemos de poner atención, son cosas que debemos pues ser conscientes acerca de este tipo de exámenes. Igualmente, lo más posible, tratar de dormir la noche antes, comer bien, ah, no ponerse nervioso, simplemente pues el examen no muerde, no les va a pasar nada. Si se uno reprueba, pues reprobó y ya. No, de ahí no pasa. Nomás hay que pagar otra vez, pero de ahí no pasa. Entonces, tomar las cosas con calma y ser consciente de lo que sabemos y de lo que no sabemos. Si no sabemos, ¿para qué nos preocupamos? ¿Para qué entramos en un estado de pánico o en un estado de, ¿cómo se llama? Iba a decir remordimiento, pero no es remordimiento, es preocupación. Se me revuelven las palabras. Este, Así que lo que sé, sé, y lo que no sé, pues no sé, y ya.
No, no sufrir. Simplemente contesté lo mejor que pude, hice lo mejor que pude. Que llega a la hora de revisar las preguntas, lo que yo aconsejo es ya no verlas. Si de a tiro como que, buenas tardes, si de a tiro veo que sí puedo cambiar algo porque se me prendió el foco, pues sí volver. Pero volver nada más porque sí y estar dudando, no. Porque en realidad pues uno sabe, uno entiende lo que sí sabe bien, lo que sí entendió bien y lo que de a tiro no. Entonces ya lo demás pues dejarlo. Lo que es y ni modo. Pero eso sí, antes de eso, pues estudiar, repasar y preguntar. Así que pregunten. No, pues es que no puedo dar pasadita a todo. Necesito específicamente saber qué no entienden. Porque ahora como estudiantes, su responsabilidad es guiar la conversación, de que ya se les presentó el material. Ahora es su responsabilidad tomar posesión de ese material y decir, esto me quedó claro, esto no me quedó claro, ¿sí? Porque no puedo otra vez como reempezar todo y hacer todo otra vez, pues no. Es cuestión de que ahora ustedes como estudiantes tomen posesión del conocimiento y me digan, si entendí esto, no entendí esto, esto quedó claro, esto que no quedó claro. Entonces, es también parte del proceso de aprendizaje, ¿sí? La mejor manera de aprender siempre va a ser enseñando. Y la segunda es básicamente recapitular la información que se presentó en las propias palabras de uno para ver si en realidad sí entendí. Entonces, básicamente ahorita, pues, estamos en ese momento de que, les toca a ustedes, pues, básicamente recapitular y decirme, como que aquí no quedó esto claro por X y Y razón, o esto no quedó claro, pero debemos ser específicos, porque la otra que sale muchas de las veces es que no entendí nada. A eso es imposible. Si no entendimos nada es porque de a tiro no hablamos el idioma. Este, de que se logró entender algo, se logró entender algo. Quizás no muy claro, quizás no muy bien, pero algo tuvo que haber ahí. Entonces nosotros también empezamos a bloquear nuestra mente. Es que no entendí, es que no entendí nada. Ahí ya nos estamos cerrando nosotros mismos. Por eso cuando les pregunto qué no entendiste, tienen que ser específicos. Esta parte no entendí, esta parte no conectó. Verbalizarlo. Sí, porque el decir que no entendí nada, pues es como si yo estuviera hablando en ruso y que yo sepa no estoy hablando en ruso. Entonces, es ahí donde también nosotros tenemos que, como les digo, tomar posesión del conocimiento, tomar posesión también de nuestro propio aprendizaje. Entonces mi pregunta es, ¿qué necesitamos? ¿Qué conceptos necesitamos revisar? ¿Qué conceptos necesitamos discutir otra vez en específico? Que ya ven que cubrimos pues, un montón de cosas en el último mes y cacho. Y ese montón de cosas de un mes y cacho es todo un año escolar. Así que acuérdense que nos estamos aventando 4 años de matemáticas en 6 meses, 2 años de lenguaje en un mes y básicamente 2 años de ciencia en un mes y 2 años de sociales en un mes. Entonces es mucha la información, yo entiendo. Y por eso mismo, ahora que tenemos esta pequeña ventana, es importante, pues,
repasar esa información, ¿no? Y hacerme saber qué es aquello que se necesita reexplicar o explicar de alguna otra manera, etcétera. Yo puedo empezar, maestro, pero no sé si me sepa expresar bien. No está bien. Um, yo, donde sí, o sea, sí entiendo los conceptos, pero por ejemplo, fue la Primera Guerra Mundial, después fue la Segunda, después fue la Guerra Fría, pero también nos habló de un tiempo de como de depresión o no sé qué, no entendí en esa parte cómo sucedía, o sea, como una cronología más o menos de cómo fueron los sucesos Sí, durante los periodos. muy bien. ¿Queremos una cronología específicamente de Estados Unidos o global? Porque aquí tendríamos que separarla en La dos. pregunta, Sí. pues, Entonces, sí. siga maestro, disculpe. No sé lo que le digo. O sea, vamos a hablar de Estados Unidos, ¿verdad? No tanto del mundo. Uh -huh. Si hablamos cronológicamente hablando, primero fue la Primera Guerra Mundial, la cual pues fue en Europa por el asesinato del archiduque Fernando de Austria. Estados Unidos se involucra en la Primera Guerra Mundial porque supuestamente un submarino alemán les hunde un barco. Y así es como entra involucrado. Oficialmente, que es lo que ya sabemos ahorita, es por el telegrama de Zimmermann, que básicamente fue una invitación del gobierno alemán al gobierno de Venustiano Carranza a declararle la guerra a Estados Unidos a cambio de regresarle los territorios de Texas, Nuevo México y Arizona. En este caso, Venustiano Carranza rechaza esa oferta porque pues México no estaba en las condiciones de entrar en un conflicto armado de esa manera con un país más grande. Más aparte, ya los estadounidenses habían ocupado Veracruz, ya los estadounidenses habían entrado a Chihuahua a buscar a Pancho Villa, entonces ya había muchos problemas como para querer invadir al norte, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial, llega un periodo de prosperidad llamado los 20 Rugientes, donde les contaba que toda la gente puede meter dinero a la bolsa y los bancos pueden meter los depósitos de los cuentavientes a la bolsa de valores y parece que hay mucha prosperidad y parece que hay mucho dinero y ya después resulta que no, que todo es una casa de cartas o construyeron castillos sobre la arena y empieza a haber una venta rápida porque básicamente se dieron cuenta de que ya los precios estaban demasiado inflados, que ya no podían crecer más y básicamente empezó a haber un vendedero de acciones, lo cual creó pánico, lo cual hizo que mucha gente tratara de sacar sus depósitos de los bancos, pero los bancos no tenían ese dinero, así que causa una crisis de desempleo del 25%. Más aparte, llega lo que es la tormenta de arena que se le llama que el Dust Bowl, porque empezaron a arrancar los pastos de las grandes planicies y eso hizo que se moviera la tierra y hubiera enormes tormentas de arena que devastaron básicamente la mitad del país. Esto causó una inmigración de Oklahoma, de las grandes planicies hacia California buscando trabajo y empezó este periodo de depresión económica, donde había desempleo hasta del 25% y no había pues dinero, ¿no? Ya de entonces, entre 1932 y 1940, entra el gobierno de Franklin D. Roosevelt, quien empieza a poner programas sociales para ayudar a la gente a salir de la pobreza y en la inversión de la infraestructura nacional. Electrifica zonas rurales, lleva el teléfono a zonas rurales,
reeduca a la gente a que utilice el suelo de manera responsable, etcétera, etcétera. Mientras tanto, en Europa, en los años, a mediados de a finales de los 20, este, hay problemas en Alemania porque hay hiperinflación, o sea que hay una inflación muy grande. Ellos también están en crisis, pero su crisis empezó desde antes. Y básicamente Hitler empieza un movimiento nacionalista con tintes populistas que utilizan a las personas judías y a otras minorías como chivos expiatorios, y él llega al poder utilizando varias tácticas deshonestas. Entonces, él empieza a desobedecer el Tratado de Versalles, vuelve a armar a Alemania, vuelve a formar un ejército, quiere anexar territorios de Checoslovaquia. El primer ministro británico se lo permite y le dice, pero hasta ahí, según Hitler dice que sí, pero no es cierto. Igual hace un negocio o un tratado con Moscú, con Joseph Stalin, diciendo que se iban a dividir Polonia en dos. Sin embargo, pues Hitler al invadir Polonia en 1939 se sigue moviendo hacia Oriente, llegando a Rusia, rompiendo ese tratado este, con Stalin. Estados Unidos trata de mantenerse al margen, pero un aliado de ellos, Japón, ataca a Estados Unidos. Entonces Estados Unidos entra a la guerra, al lado de Gran Bretaña y Francia, y pues esa es la Segunda Guerra Mundial. Ya después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, Estados Unidos sale de esa guerra como el único poder, industrial del mundo, porque toda Europa está devastada, Japón está devastado, China está devastada, entonces Estados Unidos básicamente se convierte en el corazón industrial y financiero del mundo, lo que lo lleva a una prosperidad que no se había visto nunca. Ahora sí, más o menos entendemos cómo fue pasando. Y si nos puede avisar un poquito, adelantarse en dónde fue el muro de Berlín. Yo en esa parte también quedé fuera, maestro. Oh, sí, claro. Disculpe. Sí, está bien. Ay, perdón. Para eso, pues me voy a adelantar 40 años. Básicamente, para lo del muro de Berlín, bueno, primero, ¿por qué se forma el muro de Berlín? El muro de Berlín se levanta en los 60, porque la gente sigue escapando de Alemania Oriental hacia Occidente. Entonces, de la noche a la mañana, el gobierno de Alemania del Este decide levantar un muro bajo dirección de los soviéticos para que la gente ya no escape, ¿sí? Entonces, se genera como una barrera física para evitar que la gente salga del área. Ese muro, Disculpe, profesor. sí, ¿De Alemania hacia dónde dijo? de Alemania Oriental hacia Alemania Occidental. Ok, gracias. De nada. Y ese muro queda erecto pues por aproximadamente veintitantos años. Básicamente, para la década de los ochentas, ya la Unión Soviética estaba débil. Habían entrado a una guerra directa en Afganistán. Perdón, y pues esa guerra duró 10 años. Duró de 1980 a 1990. Y básicamente era como el Vietnam de los soviéticos. Los soviéticos armaron y entrenaron al Viet Cong para pelear contra Estados Unidos, y Estados Unidos entrenó y financió a los Mujahideen para pelear contra la Unión Soviética. La Unión Soviética de por sí ya tenía problemas financieros por corrupción, por sistemas arcaicos económicos. Se intentaron hacer reformas, a estas se les llamaron perestroika,
pero llegaron demasiado tarde. Entonces el poder soviético se empezó a debilitar. Y en el bloque oriental de Europa empezó a haber protestas y empezó a haber manifestaciones y empezó a haber cambios antisocialistas, anticomunistas. Y varias de estas repúblicas comunistas se empezaron a quebrar, Alemania y Polonia siendo de las primeras. En el caso de Alemania, básicamente se dieron por vencidos. Ya como que dijeron como que ya no podemos hacer nada. La manera en que empezaron, por ejemplo, a tumbar el muro fue por una comunicación errónea de que el primer ministro alemán de Oriente ya había permitido que la gente se empezara a salir y no era cierto. Así que una noche simplemente la gente empezó a irse y ya los guardias de seguridad no decían nada y ya llegaron con martillos y tarugada y media para tumbar el muro. Eso porque ya la Unión Soviética había estado debilitada. Estamos hablando que 2 años después habría un golpe de estado en la misma Unión Soviética y esta colapsaría en 1991 bajo su propio peso. Entonces, el muro de Berlín pues fue hecho básicamente como una barrera para evitar que la gente se escapara de los países comunistas y ya después, cuando la Unión Soviética pierde fuerza, pues se acabó. Se acabó el muro de Berlín. Alemania se unifica y forma otra vez un solo país. Este proceso todavía, este, no se termina. Todavía Alemania Oriental es más pobre, es más, está más contaminada, o sea, tiene muchos problemas que todavía no se resuelven. Entonces, todavía quedan por ahí, problemillas. ¿Alguna otra cosa que necesite aclarar? ¿No? ¿Sí? En ese tiempo los países comunistas eran Alemania, Polonia, Rusia y China, ¿no? Durante el pico de la Guerra Fría, en Europa, los países comunistas o bajo la influencia soviética eran pues la Unión Soviética, que era el principal. Después estaba lo que es Polonia, Checoslovaquia, Alemania del Este, Yugoslavia, Rumanía y ay, ¿cuál es el otro? Básicamente todos los países am, de los Balcanes, Macedonia, Bulgaria, Albania, ah, ahí se me van, pero esos países básicamente cualquier cosa al este era básicamente dentro de la esfera, perdón, de la esfera comunista. Los únicos que no eran Turquía y Grecia, pero los demás sí. O sea, China está involucrada ahí. China, pues sí, en Asia quedó China, quedó Vietnam, quedó Laos, quedó Camboya y ya creo es todo, sí. Ah, bueno, un tiempo Mongolia también, Mongolia. Y Corea del Norte, se me olvidó. Corea del Norte, sí. Entonces, básicamente esos países pues eran considerados como el segundo mundo, o sea, la esfera de influencia comunista. Porque acuérdense que el mundo estaba dividido en tres. El primer mundo, que eran los países capitalistas del occidente de Europa y Estados Unidos. El segundo mundo, que era la esfera de influencia de la Unión Soviética.
Y el tercer mundo, que eran los países no alineados, que era en su mayoría Hispanoamérica y África. O África subsahariana, subsahara. Abajo pues del Sahara. No puedo hablar. Entonces, tercer mundo, en su definición más fundamental, no quiere decir pobre o subdesarrollado, quiere decir no alineado ni de un lado ni del otro. Ya hoy en día se utiliza para describir un país pobre, pero eso es porque la mayoría de los países no alineados eran colonias recientemente liberadas de los grandes imperios europeos, excepto en las Américas. En las Américas pues ya tenían sus 100 años. En África pues se acaban de independizar apenas en los 60 y en los 70. Pero por eso se les llamaba el tercer mundo, o por eso, sí. Ahora asociamos pues tercer mundo o tercermundismo con pobreza, pero esa no era la intención original. ¿Alguna otra cuestión, pregunta? ¿Cómo se quedaban con lo que es Yucatán o México? Eso, si hablamos del destino manifiesto y de la guerra con México, fue mediante el Tratado de Guadalupe Hidalgo, cuando México pues pierde la guerra contra Estados Unidos. Este, y esa guerra pues fue provocada por las disputas territoriales con Texas, porque acuérdense que con Texas es donde empezó el pleito básicamente, donde los tejanos, para preservar la institución de la esclavitud, se independizan de México y buscan la anexión de Texas hacia Estados Unidos. Y básicamente esto no ocurre hasta que los demócratas ganan el poder con James Polk y tienen una mayoría en el Congreso. Entonces anexan a Texas en 1845 y ya esas disputas territoriales entre Texas y México se vuelven disputas territoriales entre México y Estados Unidos. James Polk provoca la guerra al mandar soldados a territorios en disputa y se encuentran con un grupo de soldados mexicanos, donde hay una pequeña escaramuza y hay 2 muertos del lado gringo. Entonces le llega un telegrama a Polk diciendo lo que había pasado y va al Congreso a decirles que se había derramado sangre americana en suelo americano, lo cual no era cierto porque ese era territorio en disputa. Y se le declara la guerra a México. Ya estaban listos, ya había buques de guerra estacionados en la costa oeste de México, ya se habían preparado para irse a Veracruz, ya habían empezado a marchar a lo que es Nuevo México. Entonces esto ya era plan con maña. La guerra apenas si dura 2 años y pues derrotan al gobierno mexicano y se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo, donde México pues cede más de la mitad de su territorio a Estados Unidos y se le otorgan ciertas garantías a la gente que se queda, como la ciudadanía y preservar sus tierras, pero ese derecho se viola casi inmediatamente y más en California cuando se descubre oro en la Sierra Nevada. Entonces así es como se pierde. Igualmente por eso a los que somos mexicanos o de descendencia mexicana, en las formas legales ponemos blanco porque por el Tratado de Guadalupe Hidalgo se nos consideran blancos aunque no estemos. Porque acuérdense que antes de la 15ª, 14ª y 13ª enmienda, solamente los hombres blancos libres tenían derecho a la ciudadanía estadounidense. Por eso que esa cláusula se incluyera en el Tratado de Guadalupe Hidalgo, donde legalmente se reconocería a los mexicanos como blancos, aunque se les discriminara y se les separara como otro grupo racial. Pero eso era para
otorgar la ciudadanía. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? La teocracia. La teocracia es cuando un gobierno utiliza la religión como su fundamento y la cabeza del Estado también es la cabeza de la religión. Entonces, por ejemplo, en el caso de la Gran Bretaña, es una democracia, es una monarquía democrática, pero también es una teocracia, porque el rey de Inglaterra es también la cabeza este, de la iglesia anglicana. Ahora, un ejemplo donde se aplica esto más es en los países musulmanes como en Arabia Saudita, donde el rey no es la cabeza del Islam, pero sus leyes están regidas por el Corán. Entonces, todas las leyes que ellos tienen son del Corán. Igualmente en Irán. Irán es una democracia, supuestamente, es la República Islámica de Irán. Sin embargo, tienen un líder religioso que está por encima del presidente. Se le llama el ayatollah. Y él se encarga de interpretar la ley islámica para entonces hacer la ley judicial o hacer la ley civil. Y utilizan el Corán como el fundamento para todas sus leyes. Entonces, cuando hablamos de una teocracia, estamos hablando de que el gobierno y la religión son una sola cosa, que es lo opuesto a un estado laico, donde hay separación de iglesia y de estado. ¿Alguna otra pregunta? La política más principal, la propaganda y la propaganda. No, pues ideología política hay muchas. Eso hay mucho. Tendríamos que ser más específicos. Igual con propaganda, pues la propaganda es una manera de hacer que la gente esté de acuerdo con algo o repudie algo. Y acuérdense que la propaganda lo que nos quiere hacer es reaccionar y no pensar. La propaganda. Entonces, cuando hablamos de propaganda, en el sentido más, ¿qué será? Más general de la palabra, pues es tratarnos de lavar el cerebro. Eso es la propaganda. La meta es esa, lavarnos la mente, lavarnos el coco, entre comillas. Sí, Maestra, yo tengo otra pregunta. a ver. Como el tipo de cronología, cuando fue de recién que llegaron los ingleses, a lo que yo entendí, ¿verdad? No sé si estoy bien. Ajá. Llegaron los ingleses, pues, los europeos arriba, pero estaba España primero en México, ¿verdad? Llegó primero España y estaba hasta California, España. ¿Y cómo era que eran? No sé en qué momento estaban, pero ya estaban en Florida. En esa parte yo también me perdí. Sí, o sea, los primeros europeos básicamente en establecerse en el continente americano después de los vikingos fueron los españoles. Sí. Entonces, los primeros asentamientos españoles fueron en la isla de la Española, hoy República Dominicana y Haití, y en Cuba. Y ya de ahí, pusieron o trataron de establecerse en Florida y en las Carolinas. Nada más que ya más al norte fracasaron. Los españoles también fracasaron. Este, porque tampoco encontraron lo que buscaban, porque básicamente los españoles pensaban que todo el continente iba a ser como México y como Perú, y resulta que no, que acá de este otro lado no había oro, no había plata, no había nada de esas cosas.
No había ciudades así grandes, sino que eran grupos pequeños en asentamientos rurales, más o menos. De que sí había civilizaciones medianas, pero no del calibre de México y Perú. Entonces, igual no había tanto recurso natural útil en aquel momento, así que primero llegaron los españoles, se establecieron los españoles en lo que es Florida, en lo que es Cuba, en lo que es República Dominicana, después lo que fue México, etcétera. Trataron de establecerse más al norte, pero fracasaron. Ya después lo intentaron los franceses, lo intentaron los holandeses, con éxito limitado. Y acá de este lado en California no empezaron realmente a explorar hasta mediados del siglo XVIII. O sea que era parte del Imperio Español en papel, pero en realidad no sabían qué había acá arriba. Y eran pues pueblos pequeños. Entonces, si hablamos de California, por ejemplo, estamos hablando de pueblitos de 300, 200 gentes. O de un ranchito por aquí, de un ranchito por allá, de una casita de adobe. Eh, sí. Se empezaron a establecer las misiones a lo largo de la costa como descansos. Y la mayoría de estos asentamientos en California se fueron construyendo a lo largo de estas misiones. Entonces, básicamente, los pueblos de origen español y mexicano son los que están en la costa. Esos son San Diego, Los Ángeles, todo lo que tenga nombre de santo era una misión. Más aparte otros ranchitos que iban, apareciendo por ahí. Acá adentro en el valle ya no. Ya estos fueron hechos ya por los estadounidenses cuando llegaron. Este, la inteligencia artificial estaba diciendo que Sacramento lo fundaron los mexicanos, pero eso no es cierto. Había otros asentamientos como el llamado Campo Francés aquí en Stockton, pero no eran pueblos, eran estaciones de intercambio, donde llegaban extranjeros como John Suter o como otras personas a intercambiar con los indígenas, pieles u otras cosas, pero no eran asentamientos europeos o mexicanos permanentes, estos estaban más en la costa. Quien habitaba aquí el Valle Central, etcétera, la sierra, etcétera, eran más los indígenas. Entonces, cronológicamente hablando, los primeros europeos en llegar a lo que hoy es Estados Unidos fueron los españoles. Ya después llegaron los holandeses, los ingleses, los franceses. Gracias, maestro. Sí. No, los cherokees no son europeos. Digo, perdón, los vikingos. Los vikingos sí. Después llegan los españoles, 1000 años después. A Norteamérica, pues los ingleses, los holandeses, los franceses. A Sudamérica, pues los ingleses, los Ya. portugueses. Y la zona más disputada era el Caribe por el cultivo de caña de azúcar, porque el azúcar en aquel tiempo era una comodidad muy valuada. Como les mencionaba anteriormente, Luisiana, el territorio francés de Luisiana, lo utilizaban para mantener las plantaciones de azúcar de Haití. O sea que por eso Napoleón después le vendió Luisiana a Jefferson, porque ya no tenía uso de ese territorio en su mente, porque no le daba el dinero que le daba Haití. Entonces en la Luisiana se sembraba trigo y granos o cosas de esas para darle de comer a la gente que trabajaba en las plantaciones de azúcar en Haití. Y ya cuando, de caña de azúcar, sí. Y pues ahí había ingenios.
y todo eso. Sí, donde era la plantación de cañas de azúcar en Florida, no sé, pero hay mucha caña No, y también, hay muchos. también hay ahí. Pero cuando hablamos de aquel tiempo, estaba concentrado ahí, estaba concentrado en lo que hoy es Haití, para Francia, pues. Pero en ese lugar, pues, Florida es un lugar primo para la caña de azúcar. Y aquí en Estados Unidos el azúcar, pues, es muy subsidiado. El gobierno subsidia mucho el azúcar. Pero ¿por qué? Por razones económicas, por la corrupción que existe. Este, Básicamente siembran azúcar de más y el gobierno les paga una parte y aquí todo tiene azúcar. Entonces, subsidiar es cuando yo le doy dinero a alguien. Entonces, cuando hay un subsidio, en vez de que, supongamos que un kilo de arroz cuesta 50, ¿sí? Pero yo sé que una persona común y corriente no puede pagar los 50. Entonces yo como gobierno le doy 45 al que lo sembró para que lo venda en 5 al consumidor. Eso es subsidio. Y eso hacen con el azúcar. Ajá, sí. Igual, y no necesariamente eso, sino que ya simplemente a veces queda así. El, el propósito de un subsidio por lo general es eso, pero ahorita ya los subsidios no se están utilizando de esa manera, porque hay subsidios en el petróleo, hay subsidios en el azúcar, hay subsidios en el maíz. Sí. Entonces, por eso, por ejemplo, se acabó la industria del maíz en México, porque se empezó a llenar el mercado mexicano de maíz subsidiado barato de Estados Unidos y maíz pues que no da. Ujú, sí. Entonces eso es lo que pasó, de que como el gobierno estadounidense le paga mucho a los que lo cultivan aquí, ellos lo venden más barato. Entonces está artificialmente barato. Pero esa es otra historia. ¿Alguna otra pregunta? Sí, no, más o menos. ¿Qué es el anarquismo? Maestro, soy Martín, me paso a retirar. Sí, está bien, nos vemos. Nos vemos. Sí. El anarquismo es básicamente la creencia de que no debe de haber una estructura de gobierno y el individuo se puede autorregular. Que nosotros como sociedad no necesitamos que nos impongan reglas, sino que nosotros como colectivo podemos decidir lo que es bueno y lo que es malo. Es como una libertad absoluta, se podría decir. ¿Eh? Muy bien, buenas tardes. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es pasar lista. Igualmente, como les digo, la próxima semana, el jueves, no sé si quieran, pues, como les digo, reunirnos un ratito, tener un refrigerio, convivir a los que podamos, porque pues ya ven que a veces nada más somos voces en un micrófono o en una bocina y pues conocernos. No les conté la anécdota del año antepasado, pues, de que pues se llegó el día de la graduación y yo saludaba y pues yo ni sabían quién era ni nada y como que me daba vergüenza. Hasta que no hablaban, entonces uno se identificaba. Y como les digo, eso es opcional, ¿no? Eso es si quieren. Este, y si no, pues igual nos conectamos, paso lista, hablamos un ratito y ya. Porque les digo ahorita, pues nada más son temas de relleno, porque pues ya lo que es el material principal ya lo, ya lo cubrimos.
Ya hicimos el examen, ya vieron que salieron bien, ahora tienen que hacer su cita individualmente para hacerlo ustedes. Este, y como les digo, es el momento de tomar riendas de nuestro propio aprendizaje, repasar y decir esto no lo entendí y decirme para yo entonces explicar y salir adelante de ese modo. ¿Sí? Y si queremos proseguir nuestro estudio, dar en casas, ¿no? Sí, por favor. ¿La reunión sería ahí en el salón, maestro, el jueves? Sí, en el salón, sí. Igual así como si fuera la clase normal, ¿verdad? Del Sí, horario. el mismo horario, sí. Ok, maestro. Sí, sí va a ser de traje. Y algo sencillo, pues no necesitan cocinar nada ni nada, pues con un refrigerio, cualquier cosa. Para que no se compliquen la vida. Este un momento.